Que Dios les bendiga. Quisiera compartir una palabra con ustedes. Está aquí en San Juan capítulo 14, versículo 15. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ahora mora con vosotros, estará en vosotros, y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué gloriosa promesa que el Señor nos ha dejado, ¿no? A veces uno pasa circunstancias en la vida donde necesita una fuerza superior a la nuestra. Y Jesús nos dio una promesa, que Él iba a rogar al Padre y nos iba a dar un consolador, un ayudador, un paracleto, que es el Espíritu Santo. Creo que necesitamos cultivar una amistad con el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, el Señor les dijo que esperaran la promesa, ¿no?, que Él les había dado. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso fue lo que cambió sus realidades, eso fue lo que los potenció, lo que los impulsó, lo que les dio valor, lo que les dio la capacidad de hacer la obra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos una intimidad diaria con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es aquel que va a estar con nosotros, dice la palabra, y nos va a acompañar, nos va a consolar. ¿Cuántas veces necesitamos ser fortalecidos? Nos debilitamos, nos cansamos, nos angustiamos, tenemos situaciones que a veces perdemos las ganas, perdemos la motivación, pero dice que el Espíritu Santo nos da poder no solo para testificar, sino que Él es el que nos da la fuerza espiritual para enfrentar los problemas, para enfrentar las dificultades. Él es el que cuando nos sentimos tristes nos conforta, nos levanta, nos anima. Por eso necesitamos conocerlo. Él es una persona. En el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Pero depende de nosotros que nos relacionamos con Él. Muchas veces tenemos muchas metáforas o comparativos del Espíritu Santo y lo vemos como algo medio lejano, ¿no? Muchas veces sabemos que hay símbolos como el agua, como el viento, como tantos otros símbolos que encontramos en la palabra de Dios, como el aceite, como un río. Pero lo que tenemos que entender, que Él es una persona que está dentro nuestro. Y nosotros necesitamos conocerle en profundidad. Necesitamos saber escuchar su voz para poder obedecerle. También necesitamos saber lo que le entristece, lo que le contrista, para no entristecerlo, no apagarlo, porque cuando se nos apaga el espíritu, comenzamos a tener desánimo, comenzamos a tener ahí como que nos pinchamos. Necesitamos, dice la Biblia, ser llenos del Espíritu Santo. En otro tiempo quizás nos embriagamos con sidra, con vino, dice la palabra, pero necesitamos estar embriagados del Espíritu Santo, sumergidos en Él, tomados por Él, para que podamos nosotros vivir en victoria, pero también podamos ser efectivos en el servicio a Dios. Sabemos que nosotros no podemos cambiar por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos dejar hábito por nuestras propias fuerzas. Sí necesitamos tomar la decisión, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. También nos ayuda a orar como conviene, a interceder. Por eso es importante entender que mi relación con el Espíritu Santo debe ser diaria, debe ser constante, cuando camino, cuando me despierto, cuando me acuesto. Él es un amigo, es el ayudador divino que el Señor nos dejó para que también nos consuele en momentos que a veces las palabras de un humano no nos alcanzan. ¿Quién puede satisfacer o quién puede consolar
alguien que ha perdido un hijo, alguien que ha perdido un familiar, alguien que tiene un enfermo grave, alguien que está pasando quizás una situación difícil, que a veces las palabras no alcanzan. El Espíritu Santo es el consolador. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu, y Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta, Él es el que nos anima, Él es el que nos da poder para poder dar testimonio de Cristo, pero también el poder del Espíritu actúa a través de nosotros cuando nosotros oramos por un enfermo, cuando hablamos de Cristo. El Señor obra a través de la palabra, el Espíritu obra a través de la palabra. Cuando tenemos que ministrar a una persona poseída, es el Espíritu Santo el que liberta. Cuando tenemos que predicar, cuando tenemos que enseñar, cuando tenemos que hacer la obra de Dios, necesitamos ser llenos del Espíritu, asistidos por el Espíritu permanentemente, porque Él nos va a llevar a un renuevo constante. Él nos va a llevar a ir poco a poco transformando nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, para que podamos realmente estar sujetos a su dirección y sujetos a la palabra, porque Él también nos va a guiar, dice la Biblia, a toda verdad. Él nos va a guiar a toda verdad y nos va a guiar a entender la verdad que está en Cristo, la verdad que está en la palabra. Nos va a enseñar la profundidad de las Escrituras y nos va a revelar el corazón de Dios para que nosotros realmente podamos estar en plenitud, podamos estar en gozo, porque Él es el que nos va a dar el gozo, el que nos va a dar el poder para poder sobrepasar quizás la prueba que estás pasando, la lucha, la dificultad. Quizás estás en un momento de desánimo, en un momento de tristeza, donde decís, no tengo las fuerzas. Pero el apóstol Pablo podía entender que cuando él se sentía débil físicamente o que no tenía la fuerza para enfrentar, el Espíritu Santo lo ayudaba a poder hacer la tarea. Por eso es importante que nosotros nos relacionemos con el Espíritu Santo, para poder avanzar en nuestro entendimiento, en el conocimiento de Dios, en la voluntad de Dios. Necesitamos conocer las Escrituras, pero tener una intimidad profunda con el Espíritu Santo, un diálogo diario, el comprender lo que a Él le entristece, ¿no? Efesios ahí habla de lo que le contrista, ¿no? La habladuría, las malas palabras, los pecados, cosas que entristecen al Espíritu Santo. Por eso, si queremos realmente vivir la plenitud con Dios, vivir realmente esa vida abundante, necesitamos cultivar una amistad muy profunda con el Espíritu Santo. Y Él va a ser nuestro guiador, nuestro ayudador. Él va a ser nuestro mentor, nuestro coaching. Él va a ser quien nos levante cuando nos sintamos en desánimo, quien nos dé el gozo cuando quiera venir la tristeza. Por eso te animo a que lo busques, te animo a que puedas hablar con Él, a que puedas encerrarte en tu cuarto, a que puedas tener ese momento con Él, en tu auto, un momento para estar con Él. Quizás usamos el tiempo para un montón de cosas, pero qué poco tiempo le damos para estar con el Espíritu Santo, para hablar con Él, para entregarle nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, porque Él es el que nos va a levantar, Él es el que nos va a consolar, Él es el que nos va a sanar, Él que nos va a dar la capacidad sobrenatural para poder nosotros hacer la obra de Dios. Por eso te animo a que tú, a partir de esta noche, comiences a pasar cada vez más tiempo con el Espíritu Santo y puedas aumentar ese tiempo y puedas aprender a escuchar la voz de Él, porque Él habla a nuestro corazón, Él nos habla a través de la palabra y va a ser el que nos va a dar victoria en áreas que quizás nosotros no sabemos cómo enfrentarla, en situaciones que no sabemos cómo manejarla y en debilidades que tenemos que tienen que ver con nuestra humanidad, con nuestros hábitos, con nuestra naturaleza que necesita ser regenerada, y el que va a regenerar toda esta naturaleza es la obra de Él, es su dulce presencia, su dulce amor, la que te va a permitir vivir en el gozo y en la vida abundante. Por eso dice esta palabra, San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, dijo Jesús, ¿no?, rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros siempre. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que está con nosotros siempre. Quizás aquel que nos trajo a Cristo no puede estar siempre con nosotros, tu líder no puede estar, tu pastor no puede estar, o tu ser querido no puede estar, o quizás ese pastor, yo vivo solo o vivo sola, pero el Espíritu Santo está contigo. Él es el que perfuma el ambiente, Él es el que llena de paz el ambiente donde tú estás, la habitación donde tú estás. El Espíritu Santo va a estar siempre con vos. Él te va a dar las fuerzas cuando te venga la debilidad, el ánimo cuando no lo tengas, y Él te va a dar la capacidad de poder servir al Señor con todos los dones que el Señor te ha dado. Y dice también en el versículo que sigue, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir al Espíritu Santo? ¿Por qué la gente no puede recibir a Cristo, a recibir al Espíritu Santo? Porque para recibir al Espíritu Santo tenemos que determinar que Jesucristo sea nuestro Señor, creer que Jesucristo murió por nosotros, creer que Jesucristo es el que nos perdona y el que nos da vida eterna. Y cuando creemos en Jesucristo, cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu de verdad entra en nuestro ser y nos lleva al conocimiento de la verdad, nos lleva al conocimiento de Dios, pero nos direcciona para caminar en la perfecta voluntad de Dios. Y Él va a estar con nosotros siempre. Quizás los humanos somos limitados. Jesús en un momento, Él iba a partir con el Padre y le dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Ellos, los apóstoles, estaban acostumbrados a estar con Jesús, a comer con Él, a ver los milagros. Imaginemos no tenerlo más a Jesús, después de estar 3 años ahí con Él. Pero el Señor le dijo, le voy a enviar al Espíritu Santo, voy a rogar al Padre para que el Espíritu Santo esté con ustedes y le dé poder y le dé el valor que necesitan para hacer mi obra. Recordemos que muchos de ellos eran temerosos, algunos de ellos lo traicionaron, otros competían por la rivalidad de quién iba a ser el mayor, y vemos un montón de cosas como las tenemos nosotros, debilidades, pero que cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando recibieron la plenitud del Espíritu, fueron realmente hombres que entregaron sus vidas, hombres que testificaron con valor en medio de los gobernantes ahí de Israel y que dieron su vida por Cristo a pesar de las cosas que padecieron por causa del Señor. Pero había una fuerza interior, una dinamita. Por eso dice que el Espíritu Santo es como una dinamita. Recibiréis poder, recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso necesitamos buscarlo diariamente, buscarlo permanentemente, y veremos cómo nuestras vidas serán transformadas por su amor y por su misericordia. Y vamos terminando, y dice el versículo 14, 17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice que va a morar con nosotros y va a estar en nosotros. Así que si tú tienes el Espíritu Santo, eres una persona privilegiada, tienes la presencia de Dios. Y si tú no lo tienes porque no tienes a Jesús, esta es la noche que tú puedas decirle, Jesús, entra en mi corazón, Espíritu Santo, toma mi vida, sana mis heridas, mi dolor, mi tristeza, mis angustias, y vas a ver cómo el Espíritu Santo es el que va a ir sanando todas tus dolencias, todas tus tristezas, y te va a dar una vida realmente de paz, de felicidad y de gozo, de saber que la presencia de Dios vive en ti y vive en todo aquel que cree en Jesucristo de Nazaret. Que Dios te bendiga.